Muy bien, entonces continuemos con la sesión 5, hermanos. Esto inició en la página 20 de la guía de estudio, el Padre Nuestro, parte 2, y estuvimos hablando de las peticiones, ¿ok? Estuvimos hablando en el bosquejo de la clase, ya vimos que dentro de esas peticiones que nosotros hacemos a Dios, recuerde, la parte de peticiones es la parte final de las cosas o esos pasos que tenemos que ir practicando cuando vayamos a orar. Recuerde, está adoración, confesión, acción de gracias. Y en el tema de las peticiones estamos viendo cómo en el Padre Nuestro nos dan algunos ejemplos de lo que bíblicamente es siempre bueno pedirle a Dios. Y vimos en el bosquejo de la clase, en la página 20, iniciando ahí, petición por nuestras necesidades. ¿Okay? Vimos también una petición por el perdón, esas deudas perdonadas. Le pedimos a Dios que sea misericordioso como nosotros lo somos con aquellos que nos han ofendido. Y me parece que ahí fue donde paramos, ¿verdad, hermanos? ¿Estoy bien? O vimos el inciso C, ese es el que sigue, ¿verdad? Ok, bien, entonces vamos nosotros a ver que en el Padre Nuestro, ese modelo que nos da nuestro Señor Jesucristo para orar al Padre, hay una petición por el cuidado contra la tentación y el mal. Por eso dice ahí el inciso C, tentación y mal. Y eso lo podemos ver ahí en el Padre Nuestro. Recuerde, así empieza el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso ya lo vimos. Y dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya lo vimos. Y el versículo 13 dice, este es el versículo 13 de Mateo 6. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces ahí está una petición que debemos hacer al Señor cuando estamos en oración, de que nos cuide, de que nos guarde de la tentación y del mal. Y la primera cosa que tenemos que ver hoy, hermanos, nos dice el punto número 1 de ese inciso C, en la página 21 de la guía de estudio: Dios no nos incita a pecar, sino que la tentación viene de dentro de nosotros. Entonces eso debemos tenerlo claro. ¿Okay? Dios nunca nos va a incitar a pecar, va contra su carácter, va contra quien Dios es. Del mismo modo en que un buen padre no pondría a su hijo alguna tentación para que él se porte mal o haga algo que es incorrecto o indebido. Con mucha más seguridad podemos nosotros confiar en que nuestro Padre Celestial nunca nos va a incitar o poner en una situación en donde nosotros seamos tentados a pecar. Esto lo vemos en Santiago capítulo 1, si quiere encontrar Santiago capítulo 1, cómo la tentación, hermanos, viene de dentro de nosotros. Santiago capítulo 1, que alguien lo encuentre, hermanos míos, y les pido que lean los versículos del 12 al 15. A ver quién dice yo. Dele, brother, por favor. Versículo 12 dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Gracias, hermano. Entonces notemos ahí este pasaje, estos versículos del 12 al 15, hermanos, de Santiago 1, es bien claro, y ese es nuestro mayor problema, nuestro mayor reto, en donde más tenemos que poner atención, porque si bien es cierto que hay ciertas circunstancias externas que pueden propiciar, que pueden de alguna manera alentar el pecado, la tentación en uno, la realidad es que a donde vayamos, hermanos, llevamos la carne con nosotros. No podemos
liberarnos de todo el pecado de nuestra carne aún, entonces es necesario que nosotros le pidamos a Dios en oración que nos ayude, que nos libre de nuestra propia tentación, la tentación que hay en nuestros miembros, en nuestra carne. Solo Él puede ayudarnos a ello. Mire cómo es, ¿no? Esto viene de dentro de mí. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre los versículos, algunas cosas, pero eso que viene de dentro de mí, hermanos, ¿cómo yo puedo luchar contra ello si está dentro de mí? Si estuviera, digamos, en algún lugar específico, bastaría con nunca ir a ese lugar específico y estaría yo libre de toda tentación. Sin embargo, el problema es que a donde vayamos, en el momento en que sea, pues uno está siendo tentado, puede ser tentado por su propia concupiscencia, lo que leyó el hermano Junior en la traducción Biblia de las Américas, ¿verdad, hermano? Dice la palabra concupiscencia es traducida como pasión, ¿okay? Esas pasiones desordenadas que la misma Biblia nos habla. Entonces esas cosas, hermanos, no están bien. Note de nuevo los versículos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Okay? Entonces, recuerde que esa palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, contento, bendecido. El hombre que nunca es tentado. No, ese es el hombre bendecido. No ese es el hombre bienaventurado. El hombre bienaventurado es aquel que soporta la tentación. Lo que quiere decir, hermanos, es que todo ser humano es tentado. Todo el ser humano siente tentaciones. Y la tentación en sí misma no es pecar. Y la razón por la cual podemos decir con plena certeza y confianza que sentir tentación no es pecar, es que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces Jesús conoce nuestras debilidades. Recuerde la Escritura, Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, hermanos, la tentación no es pecado. Sentirse tentado no es pecado. El pecado es ir tras de eso que me está tentando. ¿Okay? Y es bienaventurado el varón, dice la Escritura, que la soporta, que la aguanta, que no se deja vencer por ella. Dice, porque cuando haya, de nuevo, note la palabra, resistido. Esa palabra soportar y resistir. Hermanos, es una lucha. Es una lucha. Si nosotros pensamos que la vida cristiana era venir a Cristo y que todos mis problemas se iban a acabar, en un sentido estamos pensando, hermanos, en un cristianismo que es lo opuesto a lo que realmente es el cristianismo. En un sentido, hermanos, cuando no estábamos en Cristo no teníamos muchos problemas que ahora tenemos. ¿Y cuáles son los problemas que ahora tiene el cristiano? Que hay carne, que hay pecado y que el Espíritu Santo que mora en mí me dice, eso está mal. Todo el tiempo. Antes no me lo decía. Tal vez después de haber hecho lo que yo haya hecho, que estuvo mal, me venía carnalmente un remordimiento de conciencia. Pero la misma carne se encarga de cauterizar la conciencia. Cauterizar significa matar toda sensibilidad. Entonces hasta que llegaba un momento que a uno le da igual, incluso disfrutaba su pecado. Pero ahora estando en Cristo, el Espíritu Santo constantemente, porque soy cristiano, porque he nacido de Dios, el Espíritu de Dios mora en mí, no me va a dejar en paz. El cristiano no puede ir y pecar, ir tras la tentación y sentirse satisfecho. Imposible, imposible, porque el Espíritu Santo no lo deja. Si es verdadero cristiano, el Espíritu Santo no lo deja. Y es un peso constante, la convicción de pecado que el Espíritu trae al corazón. Está mal, está mal, está mal, arrepiéntete, está mal, para, deja eso, está mal. Y no hay manera de quitárselo de encima, hermanos. Entonces, el hombre bienaventurado, la persona, sea hombre o mujer, que es bienaventurado o bienaventurada, es aquel que lucha contra esa tentación, que reconoce que en su propio cuerpo, que en su propia carne, en la carnalidad en la que vivimos en este mundo, aún mora el pecado, como Pablo nos habla en Romanos capítulo 7, al punto que Pablo dice en ese Romanos capítulo 7, miserable de mí. Es más, mire, hagamos una cosa, no está en mis notas, pero vale la pena ir a Romanos. No pierda Santiago, pero esto conecta
muy bien con Romanos capítulo 7. Podemos leer ahí desde el versículo 14. Note lo que un cristiano como Pablo escribe cuando habla de que él mira ese pecado en su propio ser, en su propio cuerpo. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Lo que está diciendo Pablo aquí no es que él vive carnalmente. Lo que quiere decir es que su naturaleza es de carne. ¿Me explico, hermanos? Todavía estamos en este mundo, en esta tierra, y su naturaleza es una naturaleza humana física en la carne. Y dice, vendido al pecado. ¿Okay? Él es pecador, es lo que está reconociendo ahí. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Hermanos, yo cuando leía varias veces Romanos 7, me trae una libertad de conciencia, quisiera yo decir, de que si Pablo batallaba, hermanos, hombre, gloria a Dios, estoy luchando con muchas cosas, gloria a Dios, yo también estoy luchando, pero si él habla así y él dice así, no digamos uno, y dice, lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. O sea, Pablo, tú tampoco entiendes lo que a veces haces porque me pasa igual. Dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo, esta es la evidencia de que esa ley que es espiritual y ahora mora dentro de mí, es real y es cierta, porque si no, no me sentiría como me siento. Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí es donde en el versículo 24, Pablo, con un grito de desesperación, escribe, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él se contesta a sí mismo en el versículo 25 y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermano, lo que está diciendo Pablo aquí es que de ninguna manera nos está dando licencia para vivir en pecado, sino precisamente él nos deja ver lo que ocurre en él, en un cristiano como él y en todo cristiano, en esa lucha y batalla contra esa tentación que aún está en nosotros. Y de regreso a Santiago es lo que nos está también expresando Santiago aquí, que es bienaventurado aquel que está en esa lucha, que soporta, que resiste, como está escribiendo Pablo en capítulo 7 de Romanos. Y nos dice un poco más Santiago ahí y aclara varias cosas. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Okay? Aquí, hermanos, dejamos completamente de lado, completamente echamos fuera a aquellos que dicen, bueno, si Dios no me ha salvado es porque Él no quiere. Lo que una persona está diciendo cuando habla así es que le está culpando a Dios de que Él anda en pecado. Es como decir, pues yo ando en pecado porque Dios aquí me tiene. Si Él quisiera salvarme, ya me hubiera salvado. Y no es así. Santiago dice claramente que a causa de las propias pasiones uno va tras el pecado y Dios no está obrando para que alguien peque, ni lo está tentando para ir detrás del pecado. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propias pasiones, como leyó en la Biblia de las Américas el hermano Junior, es atraído y seducido. Entonces note eso, esa palabra seducido. ¿Okay?
La palabra seducir implica que algo es presentado como bueno, como agradable, como atractivo, pero es un engaño. Eso es lo que significa seducido, que nos hace pensar que es algo que va a ser bueno para nosotros. Sin embargo, no es así, es un engaño. Estamos siendo seducidos, estamos siendo engañados por eso. Entonces, dice, la concupiscencia o las pasiones, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos míos, cada vez que nosotros pecamos, hay algo que ocurre en nuestra alma que nos daña. Y ese daño que ocurre en nuestra alma provoca una dificultad en nuestra relación con Dios. Ya como cristianos, bendito Dios, somos salvos, ¿verdad? Bendito Dios, porque por su gracia y por la fe, Él ha salvado y nos ha redimido nuestras almas. Un día nos redimirá el cuerpo completo, pero en ese caminar cristiano vamos teniendo muchas veces luchas y muchas veces caemos. Cada que caemos en pecado, hermanos, recuerde, tenemos que ir a confesar nuestro pecado al Señor. Él es fiel y justo para limpiarnos nuestro pecado, para perdonarnos y limpiarnos nuestro pecado. Él nos limpia toda la maldad, hermanos, porque el Señor desea tener una comunión y una relación con nosotros sin obstáculos. Nuestro pecado obstaculiza esa relación con Él. Entonces, de eso nos está hablando aquí Santiago, hermanos. Y es, regresando a la guía de estudio, eso es lo que debemos orar al Señor. Señor, por favor, líbrame de la tentación y líbrame del mal, Señor. Solo tú puedes librarme de esa tentación que mora en mí, que a causa de mi naturaleza soy un ser humano hecho de carne y hueso. Señor, ayúdame, sosténme. El punto número 2 en ese inciso C dice, la tentación puede significar ser probado, como Jesús fue probado en el desierto, pero note una cosa, porque aquí es donde la gente confunde algunas cosas. Aunque la tentación puede significar ser probado, hermanos, esto no, recuerden, no es Dios quien está poniendo esta prueba. Jesús mismo fue probado en el desierto, pero ¿por quién? Por Satanás durante 40 días. Y muchas veces, hermanos, esa tentación, aunque no viene de Dios, Dios usa eso para nosotros ser fortalecidos en nuestra fe. Del mismo modo en que cuando somos tentados y nosotros caemos, se obstaculiza nuestra relación con Dios, salimos después de ese pecado debilitados espiritualmente, muchas veces sin ánimo, sin ganas de seguir adelante. Cuando ocurre lo contrario, cuando resistimos la prueba y pasamos por ella y la aguantamos, viene esa parte que nos dice Santiago, bienaventurado. Salimos de esa tentación sin haber caído en ella, más fortalecidos en el Señor y con una fe que va creciendo. ¿Okay? Entonces, hermanos, hay que tener eso muy en cuenta. Dice el punto número 3, Adán y Eva y Job fueron probados para medir su lealtad a Dios. ¿Okay? Recuerde eso siempre. Nosotros vemos ese libro de Job y todas las cosas que Job pasó. Job fue probado también para medir qué lealtad le tiene a Dios. Y eso debemos entender también nosotros, hermanos, cuando la tentación viene. Es una manera en que nosotros podemos mostrar que vamos a ser leales a Dios antes que ser leales a las cosas que nosotros sentimos, a las cosas con las que somos tentados. Señor, quiero serte leal. Y de nuevo, el punto aquí es que no podemos en nuestras propias fuerzas. Recuerde ese capítulo de Romanos que acabamos de leer. Pablo dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Okay? Entonces, hermanos, ahí es donde el Señor nos pide, oren. Recuerde que el que toca la puerta se le abrirá, el que pide se le contestará. Ore para que usted se mantenga firme. Y entonces vemos ahí esas cosas, hermanos. Una cosa es que seamos probados por el Señor. ¿Okay? Y note que dice Primera de Corintios 10:13. Si buscáis Primera de Corintios 10:13, igual que un hermano o hermana nos lea Primera de Corintios 10:13. Sí, por favor, hermano. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Entonces note eso, note lo que nos dice el Señor. Hermanos, cada vez que nosotros sucumbimos, fracasamos ante una tentación, nunca vamos a poder decir es que esa tentación era más fuerte que yo. Porque Dios nos ha dicho claramente que eso Él no lo va a permitir. No va a permitir que la tentación que nosotros enfrentamos sea más fuerte que nosotros. ¿Okay? Ya lo leyó el hermano Lenín, pero repito ahí. Primero nos dice Pablo acá escribiendo en la primera carta a los Corintios que las tentaciones que nos vienen son humanas. Hermanos, no son de otro mundo. ¿No? Se limita la categoría de lo que los humanos pueden experimentar. Y que dice, Dios es fiel. ¿En qué sentido? Dice, porque no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, hermanos, eso nos debe animar a decir, Señor, en oración y por el poder de tu Espíritu, las tentaciones que yo voy a enfrentar no son tentaciones más allá de mis límites. No son más allá de mis límites, Señor. Necesito, obviamente, de la ayuda del Espíritu Santo, pero lo que estoy experimentando en tentación, Señor, debo tener claro que yo puedo con ello. Y note una cosa, ¿no? Dice también ese versículo que el Señor dará juntamente, dice, con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, nos habla también ahí un poco de esa salida, el huya del pecado, hermano. Huya del pecado, hermano, huyan del pecado. ¿Okay? No se ponga ahí a hacerse al valiente, no se ponga ahí en una situación en donde usted está siendo tentado a pecar. No se le ponga usted al pecado de usted es muy espiritual y usted, no, huya. Más vale aquí corrió que aquí murió, dicen por allá. Haga eso con el pecado, huya del pecado, no se quede ahí. ¿Okay? Entonces, hermanos, esto es importante entenderlo, ¿no? Con respecto a la tentación, nunca el Señor dejará que esa tentación sea más allá de lo que nosotros podemos resistir. Que no es lo mismo, hermanos, porque muchas veces he escuchado esto, hay una distinción entre ser tentado a pecar y entre pasar tribulación. ¿Okay? Porque muchas veces yo he escuchado a personas decir, cuando alguien pasa por tribulación, y algunas personas dicen, no te preocupes, Dios no va a permitir que esa tribulación vaya más allá de lo que puedes soportar, y cosas como, es que Dios le da sus batallas más duras a sus soldados más fuertes, y que no sé qué tanto. No, hermanos, con respecto a la tentación, acabamos de leer claramente, el Señor no va a permitir que esa tentación a pecar sea más allá de lo que podamos resistir. Sin embargo, no es lo mismo pasar por problemas y tribulaciones. Entonces, para eso acompáñeme a la segunda carta de Corintios, para que veamos esa distinción. En el capítulo 1, y alguien que lea el versículo 8, por favor, hermanos. Ocho y 9. Amén. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Gracias, hermana. Entonces vea la diferencia. Una cosa nos dice la Escritura en 1 Corintios, que leímos con respecto a la tentación. No nos va a dejar el Señor ser tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Pero en cuanto a lo que estaban experimentando Pablo y su equipo de trabajo en su ministerio, dice, hermanos, les escribe, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. ¿Okay? Otra palabra que utiliza Pablo es, fuimos abrumados sobremanera.
Y él claramente dice y directamente dice, más allá de nuestras propias fuerzas, al grado que, hermanos, la esperanza de preservar la vida ya no teníamos. En pocas palabras, ya estábamos entregados a morir. Aquí nos morimos. Dice Pablo aquí, pero tuvimos en nosotros, en ese versículo 9 dice el para qué, dice para que no confiásemos en nosotros mismos. Entonces también ahí hay una razón. El propósito del Señor en ese caso es que confiaran en el Señor y no en sus propias fuerzas. Entonces solo haga esa distinción, ¿ok? Quise hacer esa distinción, hermanos, porque aprovecho el tema de hablar de la tentación y que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, que no es lo mismo de ser atribulados, pasar por problemas. Muchas veces, hermanos, nuestros problemas van más allá de lo que nosotros podemos soportar. Pero, hermanos míos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que la razón, el propósito de Dios en esos casos es para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Él, que Él puede incluso resucitar a los muertos. Muy bien, hermanos, entonces, punto número 4 en el inciso C dice, debemos pedirle a Dios que no nos ponga a prueba o nos ponga en un lugar donde quedemos totalmente expuestos a los ataques del mundo, la carne y el diablo. Que recuerde, esos tres, si usted no sabía, ahora se lo voy a decir, esos tres, el mundo, la carne y el diablo, son los tres enemigos del cristiano. ¿Okay? El mundo, la carne y el diablo. No tiene otros enemigos el cristiano más que esos tres. El sistema mundano, el sistema que opera y funciona de acuerdo a la perversidad del mundo, la propia carne del creyente, que uno tiene que batallar y matarla todos los días, y el diablo. El diablo, obviamente el diablo es enemigo del cristiano. 5 dice, nunca debemos sobreestimar nuestra fuerza espiritual contra las fuerzas del maligno. ¿Okay? Hablando específicamente del diablo, hermanos. Ya pasamos un poquito ahí el tema con respecto a que no es bíblico, no agrada al Señor ese tipo de oraciones de yo decreto, yo declaro y ninguna de esas cosas. Otra muy mala práctica, hermanos, que no debemos hacer, pero ni jugando, es esas cosas de andar atando al diablo y no sé qué tanto, hermanos. Nada de eso es bíblico. ¿Okay? Y de hecho la instrucción es que no debemos creer ni sobreestimar nuestra fuerza espiritual. Por muy piadoso que un cristiano sea, hermano, uno no debe estar jugando con ese tipo de situaciones. Mire, Hechos capítulo 19, también le pido por favor a alguien más que me ayude con la lectura de Hechos 19. Los versículos son del 13 al 16. Hermano, por favor. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahí está, hermanos, un ejemplo bien directo y bien claro de estos hombres que sintieron que andaban en el espíritu y vamos ahí a expulsar fuera demonios. Y hermanos, es que si no fuera porque es algo serio, hermanos, parece un chiste. De verdad que el espíritu inmundo le dice, yo sé quién es Jesús, ellos saben quién es Jesús. Y sí, también conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Imagínense salir de ahí, primero entrando ahí pensando en que son fuertes en el espíritu, ungidos en el espíritu, qué sé yo qué pensaban estos hombres, hermanos. Y salir de ahí corriendo heridos y desnudos, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. No es juego, para nada es juego.
debemos siempre nosotros encomendarnos al Señor, que Él nos libre, oramos que Él nos libre de toda maldad, de toda tentación. El punto número 6 dice, debemos pedirle a Dios que ponga una protección a nuestro alrededor para ser librados de las artimañas del enemigo a medida que somos fortalecidos y protegidos de la tentación de pecar. Eso sí es absolutamente bíblico. Es absolutamente bíblico. Levantarnos por la mañana, hermanos, orar y antes de salir de casa pedirle al Señor que nos proteja, que nos guarde, que nos cuide. Literalmente, como en Job capítulo 1, versículo 10, Satanás mismo dice que no le podía hacer nada a Job porque dice, ¿no has puesto tú un vallado alrededor de él? ¿Ah? ¿De balde te adora Job? Dice, no, lo has cuidado y protegido. Entonces, hermanos, nosotros no solo podemos, sino que debemos pedirle a Dios, Señor, guárdanos, guarda nuestro hogar, guarda nuestra casa, a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Guárdame a mí, Señor, que voy al mundo. Y recordemos eso, ¿no? El mundo es enemigo del cristiano. Guárdame, Señor. Hermanos, esa es una petición. Recuerde, todo esto tiene que ver con peticiones. Es el tema de las peticiones. Esta es una petición que aparece como modelo en el Padre Nuestro, que Jesús nos dice, así deben orar. Pidan que el Padre les guarde, piden que el Padre les cuide de la tentación y la maldad. ¿Preguntas con esa petición, hermanos? Porque esa es una que no debería faltar todos los días en nuestras oraciones, pedirle que nos guarde el Señor. Ok. Pasamos entonces al inciso D, el reino, y el poder y la gloria. Aquí de nuevo vamos a hacer una petición en esas oraciones que nosotros llevamos al Señor y tiene que ver con el reino de Dios, con su poder y con la gloria del Señor. Punto 1 del inciso D dice, esta es la parte más importante del Padre Nuestro. ¿Okay? Entonces, si nosotros ponemos a la par de la guía de estudio, Mateo capítulo 6, vamos a leer esa parte que es la más importante del Padre Nuestro. Después de que en el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, continúa el versículo, continúa el Padre Nuestro y dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así es como termina, y el estudio nos dice que esta es la parte más importante del Padre Nuestro. Dos cosas que debemos recordar siempre al orar. La primera, esto ya lo vimos antes, la primera es a quién le estás hablando, y la segunda es quién está hablando. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? ¿Y quién soy yo? Eso es súper importante, hermanos. Y al orar debemos reconocer que el reino no nos pertenece y la gloria no nos pertenece, no es nuestra. Y punto 4, Dios es el Dios de gloria absoluta, que no compartirá su gloria con ningún hombre, porque es su reino, es su poder y es su gloria. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere esto y por qué es la parte más importante del Padre Nuestro? Se refiere al hecho de que cuando nosotros oramos, lo que debe estar en el centro de nuestras peticiones y nuestro corazón es su gloria. Lo que sea para su gloria, decimos amén. No importa qué eso pueda significar para mi vida temporal mientras estoy en esta tierra. Si es para su gloria, amén. Esa es la verdadera oración del cristiano. Recordemos lo que hablábamos en una de las sesiones anteriores. Oramos porque a lo mejor un familiar, un pariente esté sano. Claro, queremos verlo sano. Pero en última instancia, si que esté enfermo va a traer gloria al Señor, entonces, Señor, que se haga tu voluntad y que la gloria sea para ti, aunque esté enfermo. Y eso va para cualquier tipo de oración, nuestras mismas oraciones, nuestros mismos planes, lo que nosotros queremos para nosotros. Señor, lo que traiga gloria a tu nombre. Amén. Eso está bien. Porque lo que trae gloria a tu nombre, Señor, es bueno para mí. No hay una desconexión, hermanos, entre lo que es bueno para mí y la gloria de Dios. De hecho, en última instancia, lo que es bueno para mí solo es la gloria de Dios.
Entonces, si yo estoy pidiendo algo de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mis planes, lo que a mí me gustaría, pero eso no trae gloria al Señor, hermanos, estoy haciéndolo todo mal. Me estoy yendo hacia el lado equivocado. Señor, que sea para tu gloria. Señor, y a veces, hermanos, yo oro de esta manera. Señor, tú sabes lo tonto que yo soy, Señor. Y a lo mejor estoy presentando esta petición delante de ti y tú me miras como, ¿cuándo vas a aprender? Señor, pero que lo que sea que yo esté pidiendo, que no esté conectado a tu gloria, Señor, ni lo escuche, tíralo por una parte, házmelo saber. Si me estoy yendo hacia un camino que está fuera de tu voluntad, Señor, hermano, le estoy diciendo, esto es verdad, no estoy jugando ni estoy siendo metafórico. Yo le digo a mi Señor, Señor, agárrame del pelo si quieres, pero no me dejes que yo me desvíe. Manténme en tu voluntad, porque sé que tu gloria es mi bien. Hermanos, y eso debe estar de nuevo en el centro del corazón del cristiano, ¿no? Llegar a la plena convicción, hermanos, de que lo que es para su gloria es bueno para mí, aunque yo no lo entienda, aunque a mí me parezca en mi estado emocional que cómo esto es bueno. Pero el Señor a su tiempo, hermanos, levanta gloria a su nombre y eso es bueno para nosotros. Una historia que quizá le pase igual, quizá no, pero una historia que nos enseña de una manera muy clara eso, es la historia de la vida de José el soñador. Todo lo que vivió José, hermanos. ¿Y qué pudiera pensar uno? Pobre hombre. O sea, una no le sale bien, ¿no? Casi lo matan, lo tiran a un pozo, lo meten a la cárcel, la mujer de Potifar miente contra él, en fin, todo eso, hermanos. Pero al final, el plan de Dios era levantar gloria a su nombre para salvar al pueblo de Israel. Y eso, al final, fue bueno para José. Entonces, hermanos, no podemos nosotros mirar nuestra propia vida, ni mirar la vida de otros y emitir un juicio a decir, está así porque seguro tal cosa, tal cosa. Eso no lo sabemos. Lo que nos corresponde a nosotros es orar. Señor, que lo que hagamos, lo que vivamos, lo que pidamos, nuestros planes, nuestros sueños, nuestro futuro, Señor, usa mi vida para tu gloria. Y eso para algunos significará sufrimiento, hermanos. Para otros quizá no tanto, para otros significará otra cosa, de acuerdo a los planes y de acuerdo a la voluntad que el Señor tenga para cada uno de nosotros, que al final, de nuevo, es su gloria, su gloria. Entonces eso cambia completamente la manera de ver las situaciones que vivimos, hermanos. ¿Por qué a veces nos decepcionamos o por qué a veces nos desanimamos? Hermanos, seamos honestos. Nos pasa eso porque quizá vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y no es nuestra voluntad. Es la verdad, hermano. Hay cosas que me gustaría que fueran diferentes, pero no lo son. Y si yo tengo una correcta teología, yo tengo que entender que eso que a mí no me agrada porque no se está haciendo de acuerdo a mi voluntad, no está fuera de la soberanía de Dios. Y Dios sabe qué está haciendo. Al final, toda la historia de la humanidad está preparando la segunda venida de Cristo, en donde va a manifestar toda su gloria. Y es lo que le debo pedir al Señor. Señor, solo manténme en tu voluntad, sea la que tú hayas decidido, Señor. Porque hay una voluntad, recuerde esto también, hay una voluntad revelada en la Escritura. ¿Ok? Eso es fácil, porque uno solo tiene que leer la Biblia, leerla y decir, amén, Señor, voy a hacer lo que tú me has mandado. Pero hay una voluntad no revelada de Dios. ¿Y qué hacemos con ella? Hermanos, pues no hacemos nada. Porque donde la Biblia calla, nosotros callamos. Y nos toca decir, Señor, tú estás haciendo tu voluntad, nada la puede detener, nadie puede ser más fuerte que tú para detener tu diestra, nadie te puede decir qué estás haciendo, Dios. Vas a hacer, Señor, tu bendita y santa voluntad. Ayúdame a estar en esa voluntad, sea lo que sea que pase con mi vida, al final, Señor mío, tu gloria es para mi bien. Entonces, cuando quedamos convencidos de eso, hermanos, la vida se vuelve en un sentido bastante más sencilla, bastante más sencilla. Usted sabe que se acercan las elecciones de este país. En este año se llevarán a cabo las elecciones de este país y estaba escuchando a algunas personas decir que si el Donald Trump gana, se va de los Estados Unidos.
uno dice, primero que nada, ni te vas a ir a ningún lado. Segundo que nada, ¿cuál es el problema con eso? Que esa persona piensa que sería una injusticia que determinado candidato gane por determinadas circunstancias que se estén dando en este país, o la corrupción, o esto, o los votantes. Pero el cristiano sabe plenamente, es Dios quien pone y quita reyes. Él es el que hace como le place. ¿Quién va a ser el presidente de este país? El que el Señor quiera. Y para nosotros va a significar quizá algo temporalmente bueno o benéfico o malo y no nos gusta, pero hermanos, al final Dios está haciendo su bendita voluntad. Y cuando el cristiano entiende eso, sabe que la gloria de Dios y que la voluntad de Dios sea hecha en su poder, es bueno para él al final. Es bueno para él. Tenemos el versículo que usted conoce bien de Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, hermanos, se nos habla de lo hermoso que es confiar, de estar en Cristo y estar en su amor. El versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, así como acabamos de leer que esa parte del Padre Nuestro es la más importante, hermanos, yo diría, esa es la parte más importante de este versículo, porque todos se van para la otra. Esa es la parte más importante. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ese es su, no en esta Biblia, pero en otra Biblia lo tengo marcado con ese mayúscula, es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, no el propósito de la persona. Y dice, conforme a su propósito son llamados. Entonces, una vez que hemos sido llamados a estar en Cristo, hermanos, de acuerdo a su propósito, el propósito de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Y de nuevo, esto, hermanos, conecta con esto que estamos mencionando ahorita. Es su reino, es su poder, es su gloria. Y hermanos, no comparte Dios su gloria con nadie. Nadie ningún día va a poder decir, bueno Dios, pero es que yo te ayudé a hacer tu voluntad. Hermanos, lo digo casi riéndome porque qué ridículo sonaría que un ser humano le dijera a Dios, bueno sí Señor, la gloria es tuya, pero sin mí a ver cómo lo salvabas. Señor se reiría, ¿no? Porque no, hermanos, la gloria siempre es de Él y siempre es para Él. Preguntas, hermanos, antes de pasar a las preguntas, brother. Hermano, algo ahí en ese versículo quisiera tener una duda. Sí. Porque siempre leía su propósito y me quedaba pensando cuál. Entonces, pero seguí leyendo. Entonces, y para mí ese es el propósito, entonces, pero corríjame. No, ese para mí, brother, pues, le voy a contestar como se debe contestar. ¿Qué importa qué significa para usted, brother? ¿Qué significa para la Biblia? Pero dígale, le entiendo, diga, brother. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios cuando llama a alguien? Conformarlo a la imagen de Jesucristo, amén. Entonces, eso es lo que enseña ese versículo. Muy bien, brother, no es para ustedes, eso es lo que enseña el versículo. Así dice el Señor. A veces se queda ahí igual, pero correcto. Buscamos el propósito a nuestro beneficio. A nuestro beneficio, correcto. Sí, hermano, ese pasaje, eso es lo que enseña el propósito de Dios en la salvación. En última instancia, su gloria, y para que sea para su gloria, aquellos que Él salvó, los conforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que se define en ese versículo como lo que es bueno para nosotros, lo que obra para bien. Ese es nuestro bien. Por eso, cuando nosotros entendemos eso y entendemos que esto es para la gloria de Dios, aún en medio del sufrimiento, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque yo sé lo que está pasando en medio de mi sufrimiento. Estoy siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Me está quitando el Señor mi egoísmo, o me está quitando el Señor
mi soberbia o me está quitando el Señor, está produciendo, Señor, en mí el carácter de su Hijo Jesucristo en algún aspecto. Eso es lo que está haciendo el Señor conmigo. No es coincidencia, hermanos, que aquellos que más han sufrido en la vida, por lo general, no estoy diciendo que es 100% seguro, pero por lo general han pasado por el cincel de Dios de tal forma que salen siendo personas más humildes y menos soberbias, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la obra de trabajo que hace el Señor en nosotros. Esa es la obra del trabajo que hace el Señor en nosotros y nos va conformando a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que trae gloria al Señor. Entonces, ya que tocó el tema el hermano Byron, esta oración de que las cosas sean para su gloria pueden resumirse en una oración cuando la hacemos a Dios y decirle: Señor, hazme como a tu Hijo Jesucristo. Cambia mi carácter y confórmalo al carácter de tu Hijo Jesucristo. Eso, hermanos míos, dice el Señor, amén. Hijo, eso estoy haciendo. Y el que ha comenzado la buena obra, la perfeccionará. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que levanta gloria a Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Entonces, hermanos, estar pidiendo ahí por un carro, por esto, solo si es para la gloria de Dios, hermanos. Si no es para la gloria de Dios, no. Hoy, bueno, incluso hablamos de eso con un muchacho que se vino el tema del presidente de El Salvador. Lo ha ganado, pero que esto lo había hecho mal. Sí. Pero él me preguntaba que por qué, digo yo, eso es un Dios que haciendo su voluntad, ¿por qué, como lo que dijo usted, por lo que él pone reyes y quita reyes, digo yo? Y entonces me decía, ¿y por qué si Dios sabe que va a haber un presidente corrupto, lo pone? Entonces le digo, pues estamos hablando que esa es la gloria, ese es Dios, le digo, esa es la gloria. Él es la voluntad de él. Bueno, en eso algo sabrá. Recuerden, que el faraón lo levantó él y endureció el corazón para que su gloria fuera, para que vean su gloria en él. Entonces, pues, igual lo que Dios hace, nosotros lo vemos corrupto, otros lo pueden ver mejor, o sea, nosotros, pero lo que Dios quiere hacer, eso va a hacer. Me vino a la mente por eso que estaba tocando el tema. Sí, hermano. Y bíblicamente, por si la pregunta llegara a surgirle a alguien más, el hermano contestó bien, esa es la voluntad de Dios al final, la gloria de Dios va a ser manifestada. Hermanos, directamente cuando alguien mira que hay un presidente en un país o un rey o un gobernador que es objetivamente malo, porque obviamente cualquier presidente que ponga uno, pues los que están en el partido de él van a decir que es bueno, y los que no van a decir que es malo, y al revés. Pero cuando un presidente es objetivamente malo, ¿qué significa objetivamente? Que de acuerdo a lo que Dios manda, ese hombre es malo. ¿Okay? Uno diría, ¿y entonces por qué Dios lo puso ahí? Hermanos, bíblicamente lo que nos enseña la Escritura es que cuando Dios hace eso, lo hace a manera de juicio contra un país. Así es como lo hemos visto en el Antiguo Testamento constantemente. El Señor entregaba a su pueblo, a sus enemigos, y su pueblo sufría. Y su pueblo la pasaba mal. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios estaba sobre ellos. Entonces, hermanos, cuando vemos un presidente como el de El Salvador, que está haciendo cosas para su nación que les beneficia a ellos, vemos que es un hombre que de pronto habla y da la gloria a Dios y todo esto. Como yo le comentaba a un hermano, si yo pudiera hacerle una pregunta al presidente de El Salvador, yo le diría, cuando tú das gloria a Dios, ¿qué Dios es este, Nayib? ¿Qué Dios es este? Porque es lo único que quiero saber, lo único que te falta, ser claro con ¿qué Dios es este? Dime que es el Dios de la Biblia, dime que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dime que es el Señor Jesucristo. Pero bueno, hermanos, cuando vemos eso, vemos ¿qué cosa? La misericordia y gracia tan grande que el Señor, aún el día de hoy, puede decir, este país. ¿Y por qué? Yo pienso tal vez porque el nombre es El Salvador, no lo sé. Pero por algún motivo en su voluntad, Dios
dice gracia a este país. Y puede ser que otro país diga, este presidente para este país. ¿Por qué? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Gracias, hermano, por compartir eso. Vamos a las preguntas entonces de la guía de estudio, hermanos. Vamos a ver cómo nos va. Página 22. A ver si recordamos cómo iba la cosa. La primera es facilita porque es de verdadero y falso. Dice, la primera petición mencionada en el Padre Nuestro es por las necesidades de los demás. Falso. Falso, no es cierto. ¿Cuál es la primera petición mencionada en el Padre Nuestro, hermanos? Que el nombre de Dios sea santificado, se le tenga tenido por santo, que otros conozcan al Dios verdadero. Amén. Número 2. ¿Cuál de los siguientes tipos de perdón no está obligado a dar el cristiano a cada persona que los ofende? Recuerde que hablamos de que el cristiano está llamado a perdonar. ¿Sí? ¿Perdón, hermana? El unilateral. Amén. Pero hay un tipo de perdón que el cristiano no está obligado a otorgar. ¿Ok? Y es ese perdón unilateral. Recuerde, eso significa que la otra persona continúa en su pecado, continúa ofendiéndole, y es más, como él sabe que eres cristiano, pues dice, pues me tiene que perdonar. Dices, en ese caso no tengo que, no estoy obligado a, porque donde no hay arrepentimiento, no hay perdón. Es necesario el arrepentimiento para que el perdón se dé. Recuerde, esa es la condición que Dios nos pone para nosotros poder venir a Él en arrepentimiento y fe, que nos arrepintamos. 3. ¿Cuál es la fuente de la tentación? El interior de uno mismo. No es el Señor, no es la ignorancia, ni es el mundo, es nuestro interior. Las otras cosas, como la ignorancia y el mundo, pueden de alguna manera influirnos, sí, pero en última instancia, como leímos en Santiago, es nuestra propia pasión, nuestra propia concupiscencia. 4. ¿Qué fuente de ataque espiritual identificó el Dr. Sproul como aquella contra la cual debemos tener cuidado especial de no sobreestimar nuestra fuerza espiritual? El maligno. Nada de estar, hermano, ahí jugando con ese tipo de cosas, películas de terror, la Ouija, todas esas cosas, hermanos, no está bien, no está bien. 5. La providencia de Dios tiene que ver con ¿cuál de las siguientes respuestas? Las necesidades de su pueblo, correcto, letra C. 6. Cuando oramos, ¿cuál de las siguientes respuestas es de vital importancia que reconozcamos? Amén, que el reino y la gloria no nos pertenecen, son de Él, son suyas. Ok, mis hermanos, vamos a hacer una pausa aquí y con calma, el próximo miércoles, primeramente Dios, vamos por las preguntas de discusión antes de empezar la última sesión, que es la sesión 6 con respecto a la providencia de Dios y la oración. Así que, hermanos, vamos a orar para cerrar este miércoles. Señor y Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por lo que aprendemos de ella, Señor. Y gracias, Señor, porque todo es para tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos a tener esta convicción en nuestro corazón, Señor, a creer con todo nuestro ser que todo lo que es para tu gloria es también para nuestro bien, Señor. Que no hay ningún bien fuera de tu gloria, Padre. Que nuestros planes, Señor, deben ser ajustados a tu bendita voluntad, Señor, y que lo que queramos, lo que haya en nuestro corazón, Señor, se alinee siempre, Señor, a la verdad de tu palabra. Padre mío, que sea de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, guárdanos del mal, Señor. Guárdanos de la tentación, Señor Padre. Ayúdanos a encontrar siempre claramente esa salida que tú mismo provees, Señor, para nosotros no pecar, Padre. Y cuando pequemos, Señor, ayúdanos, Señor, a correr a ti, Señor, para ser limpiados de todo pecado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.